Saludo a los muchachos que están en Instagram. Vamos entonces con nuestro último segmento. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la escuela virtual para hoy, la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amós 4:12, agosto 20. Hoy veremos en nuestro último segmento, el segmento número 7, la escuela sabática regular. La misma a cargo de mi querida esposa Rosita Baker de Moreno, que ya queda con ustedes, a la cual le decimos, amor, el tiempo es todo suyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de domingo. El sol está radiante. Queremos agradecerle a Dios por este día, un día más de vida, y también darle gracias a Dios porque mi cuñada Miriam está de cumpleaños. Esperamos que el Señor la pueda seguir bendiciendo con muchos, muchos años más de vida. Así que vamos a entrar en materia. Estamos estudiando la epístola a los Efesios. Es una epístola cargada de recomendaciones, amonestaciones, garrotazos, como usted la quiera llamar, pero todo con el fin de que nosotros podamos vivir vidas saludables, física, espiritual, moral, emocional, en todas las áreas de nuestra vida. Así que vamos a compartir la presentación que tenemos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, porque esta lección está cargada de mucha amonestación y a la vez también cargada de mucho amor. Vamos a estar hablando de esa palabra que es tan común, pero que a la vez pues no se entiende a cabalidad. Déjenme poner aquí. Ajá. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos has cuidado durante la noche y nos permitiste ver este día, tener aliento de vida. Que tu Santo Espíritu nos dirija, que sea nuestro profesor, que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento para aceptar las enseñanzas que hay en tu palabra. Que cada día podamos crecer a la estatura que dice la palabra de Dios, que debemos crecer en Cristo, debemos parecernos cada día más a Él, y al parecernos más a Él, su carácter de amor se reflejará en nuestras palabras, en nuestras acciones, en todo nuestro ser. Que ese sea nuestra meta, y que cuando Jesús venga por segunda vez, podamos todos estar reflejando la imagen y el carácter de nuestro amante Salvador. Gracias, Señor, por tu compañía. Gracias por tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Efesios. Y como hemos compartido en otras presentaciones, estamos combinando la guía de estudio del estudiante con la guía de estudio del maestro. Así que si lo que voy a presentar usted no lo ve en su guía de estudio, porque tiene la guía de estudio del estudiante, sepa que entonces la saqué de la edición de los maestros. Pero no se preocupe, lo importante es que la información es veraz y que la información está para que se pueda compartir con todos. Así que estamos estudiando la epístola a los Efesios, una epístola escrita por el apóstol Pablo, pero pareciera que la hubiera escrito para nosotros. A medida que hemos ido estudiando, nos damos cuenta de que todo lo que Pablo escribió para su tiempo es exactamente lo que está sucediendo hoy en día en nuestro tiempo. Para aquellos que piensan que la Biblia está desfasada, que es un libro antiguo que no tiene nada que ver con nosotros, a medida que estemos estudiando o que hemos ido estudiando, nos hemos dado cuenta de que todos los principios presentados, todas las recomendaciones hechas por el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos cae como anillo al dedo. Así que el título, Efesios, es el título corto, pero
el autor ha querido darnos a entender que él le puso un título un poquito más largo. El título general de la guía de estudio para este trimestre es Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y saben, a lo largo de nuestra vida, nosotros pasamos toda clase de pruebas. Nosotros pensamos que cuando surgen los problemas, ay, ya surgió otra cosa y de repente Dios no me quiere, ¿por qué me permite pasar por esta o tal o situación? Pero no nos damos cuenta de que Jesús, por medio del Espíritu Santo, primero nos enseña, ¿sí? Nos permite comprender la palabra de Dios, nos permite leer y estudiar la palabra de Dios. Una vez que hemos estudiado la palabra de Dios y estamos en comunión con Cristo, el Espíritu Santo es un profesor por excelencia y como todo profesor nos va a poner una evaluación. Así que no nos sorprendamos cuando pasamos por una prueba. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que también estamos espiritualmente hablando. Así que aprender a seguir a Jesús en tiempos de prueba no se hace en el momento de la prueba, se hace antes. Es necesario que nosotros aprendamos a seguir a Jesús cuando todo está relativamente en calma. Y de esa manera, cuando venga la prueba, entonces podremos aferrarnos, no soltarnos de Jesús, porque justamente aprendimos a seguir a Jesús cuando todo estaba en relativa calma. Y el apóstol Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque eso es lo que se está probando. ¿Qué tanta fe tengo en Dios o qué tan poca fe tengo en Dios? Así que cuando el Señor nos permite pasar por la prueba, tengámoslo por sumo gozo. Gocémonos, pero usted dirá, pero ¿y cómo voy a gozarme si tengo un familiar enfermo de COVID? ¿Cómo me voy a gozar? Es que yo no te estoy diciendo que te goces por la prueba. Lo que te estoy diciendo es que te goces de que estás siendo probado, no que la prueba sea algo agradable, sino el hecho de que el Señor te está poniendo la prueba, porque cuando prueba tu fe, produce paciencia, un atributo, por lo menos, que yo no tengo. Así que yo a veces digo que el Señor me está probando constantemente para justamente que me dé cuenta de que no tengo paciencia. Así que todos los días el Señor me tira una prueba. Vamos a ver si Rosita finalmente aprendió la lección, a ver si aprendió a ser paciente. Y cuando paso por la prueba digo, ¡acha la madre! Pero ¿cómo es posible que yo caigo en esta? Todavía me falta aprender la lección de la paciencia. Y el Espíritu Santo sigue en ese punto y sigue en ese punto hasta que finalmente uno logra pasar la prueba. Y de eso se trata la vida cristiana, pasar por diferentes pruebas, porque en cada prueba vamos creciendo. Y cuando desarrollamos la paciencia, entonces llegamos a ser perfectos y cabales sin que nos falte nada. Vamos creciendo para ser semejantes a Cristo en nuestro carácter. Así que no se preocupe. Cuando pase por la prueba, usted identifique, ajá, el Señor, ¿por qué me está permitiendo esto? El Señor me está probando. Y cuando lo analizas de esa manera, o sea, es como quien está viendo una película de su propia vida y tú te dices, ajá, me está pasando esto. Y lo que por lo menos yo hago, mentalmente hablando, me salgo de la película. Digo, ahora yo me estoy mirando en la película. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarme con esto? Y el Espíritu Santo me está hablando y que, ajá, te falta esto, te falta lo otro, te falta lo otro. ¿Cómo vas a manejar la situación? Digo, Señor, solo contigo puedo pasar la prueba. Así que dime qué hacer. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, te va guiando
y te va dando la respuesta a la evaluación, cosa que los profesores no hacemos, pero el Espíritu Santo te va dando la respuesta y te va guiando para que puedas pasar la prueba, te va a dar la fe, te va a fortalecer espiritualmente hablando. Y la próxima vez que se te presente una prueba similar o aún un poco más intensa, tendrás los elementos para pasar la prueba. Pero nunca, nunca, nunca pienses que ya todo lo sabes y que no necesitas del Espíritu Santo. Ese sería el error más grande de nuestra vida. Siempre el Espíritu Santo estará con nosotros y siempre debemos depender del Espíritu Santo para toda situación que se nos presente. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, es lo que nos dice Romanos 8:14. Y en la medida en que tú y yo permitamos que el Espíritu Santo hable en nuestra mente, nos diga, nos conduzca, nosotros no caeremos en las pruebas que se nos presentan. Lograremos salir victoriosos en Cristo Jesús. Y esta guía de estudio nos está llevando a la práctica de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en cuanto a la Biblia. Pensé en un principio que el apóstol Pablo estaba escribiendo y haciendo referencia a los primeros 3 capítulos de la epístola a los Efesios. Es cierto, pero él incluye muchas otras cosas que no están mencionadas en esos 3 capítulos, y me di cuenta de que el apóstol Pablo es un maestro también. Está llevándonos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro caminar con Dios. Y aquí es en donde empezamos nuevamente a ver cómo caminar con Dios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el propósito de la guía de estudio de este trimestre es llevarnos a experimentar el primer amor. Si tú y yo no hemos conocido a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, estudiando la palabra de Dios, conversando con Él, así es como se llega a conocer a una persona, pasando tiempo con la persona y conversando con la persona. Así mismo es con Dios. Así que para aquellos que no hemos conocido a Dios, es nuestro privilegio conocerlo, y cuando lo llegamos a conocer nos vamos a dar cuenta de que Dios es amor. Y cuando te das cuenta de que Dios es amor y que te ama con un amor que va más allá de lo que tú puedes comprender, te vas a dar cuenta de que la respuesta natural de tu corazón es amarle. Y cuando llegas a entregarte por completo a Dios, alma, cuerpo, mente, todo, le dices: Señor, aquí estoy. Gracias por haberme creado. Gracias por permitirme estar viva en estos momentos. Toma mi voluntad, haz tu voluntad en mí todos los días. Cuando tú das ese paso, llegas a experimentar el primer amor. Un amor a Dios en donde quieres pasar tiempo con Él, donde quieres estar en comunicación con Él a través de la oración. Y cuando hablamos de estar en comunicación con Dios a través de la oración, no estamos hablando de que te la vas a pasar todo el día de rodillas, no. Hablamos con Dios en nuestra mente. Puedes estar caminando en la calle y estar hablando con Dios. Puedes estar trabajando y hablar con Dios. Puedes estar cocinando y hablar con Dios. Ese es experimentar el primer amor. Y sabes, hay algunas personas que hemos caminado con Dios por mucho tiempo, y ese primer amor, ese gozo de estar con Dios se va apagando, esa llamita se va apagando. Y nos dice esta lámina que tenemos aquí, que el primer amor se refleja en ciertas actitudes y ciertos comportamientos que nosotros mostramos, donde demostramos que estamos enamorados.
que amamos a Dios. Y una de las cosas que demuestra nuestro amor a Dios es cuando asistimos al templo, cuando nos gozamos estar en la presencia de Dios, cuando hay gozo en nuestro corazón por todo lo que hacemos por nuestro amante Padre Celestial, demostramos que estamos en el primer amor. Así que el primer amor tiene como característica el gozo y se convierte en tragedia cuando dejamos el primer amor, no solamente espiritualmente, sino también en el matrimonio. Cuando el cariño que existió durante el noviazgo y la luna de miel desaparece, cuando estás en la relación solo porque, bueno, estás por los hijos o por la razón que sea, ya los hijos ni siquiera son razón por la cual permanecer en una relación, pero ese sentimiento que había antes ya no está. Y lo mismo pasa con la iglesia y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Ya el gozo de estar con Dios se fue y ahora se ha convertido en una carga. Nos pesa. Ay, tengo que levantarme temprano el sábado para ir a la iglesia. ¡Qué pereza! Ay, no, ya, yo no voy a ir a la iglesia este sábado, yo me voy a quedar a dormir. Estoy muy cansado. Y ya ese primer amor, esa llama que teníamos, que nosotros a pesar del cansancio nos levantábamos temprano, íbamos a la iglesia a cantar alabanzas a Dios, eso va menguando. Inclusive el cumplir con las responsabilidades que asumimos en la iglesia se vuelve una carga. Y miren que hablo de cumplir. Ya no hablamos de que es un privilegio servir a Dios. Ahora estamos hablando de que, ay, tengo que cumplir con mis responsabilidades. Aló. Es como aquel que dice, ay, como soy padre de familia, tengo que cumplir con la manutención aquí, no hay de otra. Tengo que separar del cheque tanta plata para esto, tanta plata para otro. Ay, si estuviera soltero, el cheque sería solamente para mí. O sea, hay un cambio en la actitud y en cómo hacemos las cosas y cómo vemos las cosas. Y lamentablemente, lo mismo que sucede en matrimonio, sucede en nuestra relación con Dios. Y ojalá que tú y yo podamos regresar a experimentar el gozo de ese primer amor, de sentir esa, no sé ni cómo explicar el sentimiento, no es un sentimiento, es un principio, pero es que el amor se alimenta por la relación, que era lo que decía César Reyes ayer. Cuando tú te relacionas con la persona, haces cosas con la persona, pasas tiempo de calidad con la persona, el amor se mantiene, pero cuando empiezas a distanciarte de la persona, vas perdiendo ese amor. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Ya no queremos conversar con Dios a través de la oración. Ya no queremos estudiar la palabra para conocer más y más de nuestro amante Salvador. Ya nos va igual si vamos o no vamos a la iglesia y vamos perdiendo esa relación. Ojalá que al estudiar la palabra de Dios, en especial esta epístola a los Efesios, podamos retomar nuestra relación con Dios, podamos reavivar nuestro amor y que al reavivar el amor y la relación con Dios, adivinen que también se reaviva el amor entre nosotros, el amor en la familia, el amor con la pareja. Todo se, no diría que todo se resuelve, pero que todo se relaciona. Mi relación con Dios afecta mi relación con los demás. Y en la medida en que mi relación con Dios anda bien, mi relación con las demás personas también andará bien. Así que te invito a que puedas conocer a Dios si no lo conoces. Estudia la palabra de Dios.
en especial los evangelios. Mi evangelio favorito es Juan, y mi desafío todos los días es pasar tiempo con mi amante Salvador, así como Juan pasaba tiempo con Jesús. Él estuvo con Jesús en las buenas y en las malas, y Jesús le había llamado a él y a su hermano hijos del trueno. Tenían un carácter fatal, estallaban, explotaban por cualquier cosa, pero de tanto pasar tiempo con Jesús, el apóstol Juan se convirtió de hijo de trueno al discípulo amado. ¿Cómo quedó su carácter transformado? Porque pasaba tiempo con Jesús, no se despegaba. Y al estar con Jesús, al ver los rasgos de carácter, al ver su amor, su entrega, su misericordia, de tanto pasar con Jesús, todos estos rasgos se le fueron pegando a él, al punto que llegó a ser el último discípulo que sobrevivió y que tuvo el privilegio de escribir el libro de Apocalipsis, donde su amante Salvador se le aparece y le da una revelación de todo lo que ha de suceder hasta el fin del mundo. ¡Qué privilegio! Y esa es mi meta, ser transformada por Jesús. Que esta vasija de barro pueda llegar a ser moldeada para que, así como vimos la semana pasada, de una oruga llegue a ser una preciosa mariposa. Y de eso se trata el estudio de esta guía de estudio. Así que esta semana vamos a estar estudiando el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. ¡Wow! Hemos recorrido ya 4 capítulos. Yo estoy sorprendida con la rapidez con que estamos estudiando esta epístola. Y saben, para aquellos que no tienen la guía de estudio, tienen 2 opciones. Pueden encontrar la guía de estudio en el internet. Usted pone lecciones de escuela sabática y pone Efesios, o puede poner Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Ese es el título correcto que aparece. O puede estudiar con nosotros. Estamos estudiando en la Biblia para esta semana el capítulo 5 de la epístola a los Efesios, versículos 1 al 20. Así que para aquellos que no tienen la guía de estudio, esos son los versículos que estaremos estudiando. La epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y los temas principales que vamos a estar viendo en este estudio son los siguientes. La sabiduría cristiana tiene sus raíces en la revelación de Dios o en la luz de Cristo. Es más, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, que la verdadera sabiduría se encuentra al estudiar la palabra de Dios. La sabiduría del mundo nunca se podrá comparar con la sabiduría que se adquiere de la palabra de Dios. Y cuando tú estudias la palabra de Dios, llegas a ser sabio. Es más, en tu relación con Dios, entre más te relaciones con Dios, más llegarás a ser sabio. El ejemplo concreto, Salomón. Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría para manejar, para administrar, para ser un rey correcto, que pudiese administrar los recursos que Dios le había dado de manera sabia y eficiente. Y Dios le concedió la petición, le dio sabiduría, pero junto con la sabiduría también le dio riquezas, le dio todo aquello que no pidió. Y el sabio Salomón, y debemos decir sabio porque
No hubo ninguna otra persona ni habrá otra persona que haya tenido la bendición de ser tan sabio como él. Pero, ¿qué lo hizo sabio? Su relación con Dios. Y lamentablemente, a lo largo de su caminar con Dios, cuando se desconectó de Dios, a sí mismo se le fue la sabiduría. Así que en la medida en que tú y yo estemos conectados a la fuente de sabiduría, nosotros andaremos como sabios y no como necios, como dice Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. La sabiduría cristiana no es una colección de afirmaciones ingeniosas sobre la vida. Algunos piensan de que, bueno, tú puedes tener algunos dichos o algunas cosas que tú dices que son las que te hacen sabio. Para nada. El ser sabio es adoptar un estilo de vida en donde el Espíritu Santo es el que guía tu vida, te transforma según el modelo. ¿Y quién es el modelo? Cristo Jesús. En la medida en que tú y yo ritamos nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, el Espíritu Santo se encarga de transformar nuestra manera de pensar, como vimos en la semana pasada con el capítulo 4. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, entonces nuestras decisiones serán sabias. Y allí vamos a notar que empezaremos a tener un estilo de vida que es motivado por la palabra de Dios y como estamos estudiando la palabra de Dios, adquirimos una sabiduría que está por encima de lo que el mundo conoce. Así que la sabiduría cristiana tiene mucho que ver con nuestra salvación y nuestra adoración a Dios. Vamos a ver los versículos para memorizar esta semana. Y los versículos para memorizar vienen de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, que nos dicen lo siguiente. Miren con cuidado cómo andan. Me gustó mucho esta versión. No como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Una de las cosas que yo consideré que nos hizo falta cuando estudiamos la guía de estudio de administrar los recursos de Dios hasta que Él venga, fue la administración del tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. El tiempo que tú pierdes no regresa. Las oportunidades que se te presentaron en el pasado no surgen nuevamente. Y es importante que tú y yo aprendamos a administrar el tiempo sabiamente. ¿Y qué significa administrar el tiempo sabiamente? Significa que cuando evalúas, o sea, estamos vivos ahora, tenemos el día por delante. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos a disposición? ¿Cómo vamos a aprovechar ese tiempo? ¿Qué actividades vamos a hacer para que lo que hagamos en ese tiempo sea de crecimiento espiritual, sea de crecimiento físico, sea de crecimiento en todas las áreas de nuestra vida? De eso estamos hablando. Para mí, el aprovechar el tiempo es una de las cosas que mi mamá me metió en la cabeza desde muy niña. Ella siempre me decía, no te quiero ver ociosa. Yo decía, pero mami, hay que coger un 5 de vez en cuando. Sí, coge un 5, pero coge un 5 sabiamente. Yo decía, mi mamá perdió el tornillo. ¿De qué estamos hablando? Yo soy una niña. Yo no sé cómo se tiene un momento de ocio sabiamente. Y ella me decía, cuando no tengas nada que hacer, lee un libro. Digo, mami, eso no es tener un tiempo de ocio. Un tiempo de ocio es ir a jugar. Sí, hay un momento para jugar, pero hay un momento en que si no tienes nada que hacer, coge un libro y lee. Y ella me inculcó el
amor por la lectura. Claro, mi mamá era bibliotecaria, siempre estaba rodeada de libros, siempre le gustó leer y nos inculcó desde muy chicos el utilizar el tiempo en donde no tenía nada que hacer para leer un libro. Y sin habérmelo propuesto, adquirí ese hábito, no solamente de leer libros, sino de leer buenos libros, porque hay libros que uno lee que wow, pero ese aprovechar del tiempo es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Cuando tú lees y tú te documentas, y es algo que a nosotros hoy en día nos hace falta, no solamente leer, sino entender lo que leemos. Hay una falta en nuestras escuelas de enseñarle a los niños a leer y a comprender, a interpretar lo que leen. Exactamente, la lectura comprensiva la tenemos dentro de la estructura educacional, pero el cómo se enseña es lo que a mí me preocupa. Evaluamos la lectura comprensiva, pero no le damos la oportunidad al estudiante de desarrollar el intelecto. ¿Qué le pedimos al estudiante? Que repita lo que está escrito. Se te hizo una pregunta, memoriza lo que está la respuesta. Eso no es lectura comprensiva. Lectura comprensiva es llevar al estudiante a que lea y que entienda. Si no entiende lo que está escrito, ya sea porque no entiende las palabras, que aprenda a buscarlo en el diccionario, que aprenda a comprender, a captar la idea que está escrita. Y ese hábito de comprender lo que está escrito es lo que ahora me ayuda a comprender la palabra de Dios. Yo nunca visualicé lo que mi mamá me había inculcado de niña, me llevaría ahora a tener una comprensión de la palabra de Dios. Hay gente que piensa que yo me fui a una universidad a estudiar teología. Yo no he ido a ningún lado. Yo he estado junto con el Espíritu Santo aprendiendo la palabra de Dios, y cuando no entiendo algo, hago dos cosas. Uno, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que no entiendo. Tú fuiste el que guiaste a los hombres de Dios a escribir la palabra. Tú sabes lo que significa. Ayúdame a comprender porque no lo entiendo. Y muchas veces el Espíritu Santo me dice, búscalo en el diccionario. Yo, ok. Casualmente, hace un instante estaba repasando y digo, no entendí. Y me fui al diccionario y dije, eso es lo que significa esa palabra. Ok. Ahora, ¿cómo lo aplico espiritualmente? Y el Espíritu Santo dice, ahora sí, ya entendiste, vamos a la aplicación. Y así es como voy estudiando. Pero ese tipo de estudio, ¿qué toma? Tiempo. Yo no puedo estudiar la palabra de Dios en 5 minutos. No es suficiente tiempo. Necesito meterle tiempo. Y muchas veces hasta 1 hora me quedo corta. Y a veces pasan 2 horas. Y me quedo de que, wow. Pero el tiempo pasa y no es que yo me estoy cronometrando, sino que simplemente estoy tan metida en el estudio que no me doy cuenta del tiempo que ha pasado. Pero ha sido un tiempo que hemos invertido, hemos aprovechado y hemos adquirido sabiduría. Y ese estudio de la palabra de Dios nos lleva a que cuando se nos presenten las pruebas, se nos presentan los desafíos de la vida, uno tiene un bagaje, tiene una plataforma sobre la cual tomar decisiones sabias, dirigidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lleva a recordar lo que estudié. Me dice, acuérdate, estudiaste esto y esto y esto. Mira, se ha presentado esta situación. Ahora, con lo que estudiaste, resuelve. Y así vamos guiados por el Espíritu Santo
a resolver las diferentes situaciones que se nos presentan. Qué importante es aprovechar el tiempo. Aprovechemos el tiempo. El tiempo que se pierde no se recupera. Y como dice el apóstol, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos. Es una palabra que no busqué en el diccionario, pero vamos a dejar esa parte del texto para explicarlo mañana. Ya hoy aprovechamos el tiempo para explicar lo que significa aprovechar bien el tiempo. Así que el resto del texto lo iremos desglosando durante la semana para que podamos comprender el texto a memorizar, porque no es simplemente memorizar el texto y repetirlo como papagayo, sino que podamos analizar cada palabra, sacar qué se comprende, sacar qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender con el texto. Y así uno se va enriqueciendo de la palabra de Dios. Así que el bosquejo de la lección de esta semana está cargada de principios que nos van a ayudar a tener una mejor relación con Dios. La primera es la introducción, andemos como sabios. ¿Qué significa andar como un sabio? También para hoy veremos, si no, acciones de gracias, que viene de un texto bíblico de Efesios. Para mañana vamos a aprender cómo andar como hijos de la luz. Oh. Para el martes se nos dice, despierta, tú que duermes. Wow, ¿será que estamos dormidos? Pero bueno. Y entonces el miércoles, cómo conseguir gangas, ofertas. Y el jueves estaremos viendo la adoración llena del Espíritu Santo. Así que vamos a la introducción, andando como sabios. Y nos dice la guía de estudio del maestro en la parte introductoria que la cosmovisión y la identidad determinan los valores y la sabiduría. Cuando vi la palabra cosmovisión, como les dije, tengo el hábito de buscar las palabras en el diccionario si no las entiendo. Así que buscamos la definición de cosmovisión. Cosmovisión es una palabra compuesta, está compuesta de dos palabras, cosmos, que es mundo, y visión, de ver. Así que cosmovisión es la forma en que una persona ve, piensa, siente y cree del mundo que le rodea. Otra definición, cosmovisión es la forma en la que una persona, cultura o sociedad percibe la realidad o el mundo. Y saben, una de las cosas que he aprendido estudiando la palabra de Dios es que la cosmovisión del mundo sin Cristo es totalmente diferente a la cosmovisión del mundo cuando tienes a Cristo en tu vida. La manera en que yo veía el mundo, la manera en que yo pensaba, las cosas que yo creía antes de conocer a Jesús, eran totalmente diferentes a como veo el mundo ahora. ¿Sí? Totalmente diferente. Así que una cosmovisión sin Cristo, una cosmovisión gentil, va a desarrollar una serie de valores y nos va a dar una sabiduría totalmente diferente a la sabiduría que obtenemos de la palabra de Dios. Los valores de Dios se generan o generan un tipo de sabiduría que es totalmente diferente. Y cuando nosotros tenemos sabiduría cristiana, vamos a tener como base el amor de Dios. Y en contraposición, la sabiduría del mundo expresa otros valores. Hay un desenfreno sexual, hay jactancia egocéntrica, hay muchas bebidas, hay mucho lo que yo llamo
mal uso del tiempo, por decir algo. Porque cuando yo veo, y era lo que yo hacía, no estoy criticando el estilo de vida de los demás, estoy hablando por mi propia experiencia. Yo recuerdo los fines de semana, nosotros nos dábamos unas arrancadas que nada que ver. Nos íbamos con mis amigas y nos arrancábamos para una fiesta, bebidas, baile, o sea, cuando llegaba a la casa llegaba con este dolor de cabeza de todas las bebidas alcohólicas y esta resaca. Me tomaba, cuando me levantaba en la mañana, dolor de cabeza, me tomaba 2 buferín y seguíamos adelante, y el otro fin de semana volvía y nos arrancábamos. O sea, ese era el estilo de vida y era lo normal. Pero ahora, al conocer a Jesús, me di cuenta de que qué pérdida de tiempo. Yo me quedé pensando, ok, y esas arrancadas que yo me daba, y por cierto, estoy utilizando terminología de acá de Panamá, esas arrancadas que yo me daba, ahora creo que le llaman parking, que se ponen en una esquina a tomar y a conversar. Y yo decía, pero ¿y qué ganaba yo con eso? Ah, que me divertía y todo lo demás, pero el daño que me estaba haciendo en el cuerpo, por lo menos la tomadera, yo me quedaba pensando, ¿qué es esto? Y ahora que tengo un poquito más de sabiduría, me di cuenta de que era un estilo de vida que realmente no me llevaba a nada productivo. Así que la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios consiste en comprender una pregunta crucial. ¿Quién es el objeto de la adoración? ¿A quién yo estoy adorando? Y si usted piensa que adorar se hace en la iglesia, nos equivocamos. Cuando estudiamos el libro Una vida con propósito, nos dimos cuenta de que todo lo que nosotros hacemos es adoración, y yo no tenía idea de eso. El corazón de la adoración está en el propósito número 1, y nos dice, y voy a solamente a mencionar para que se entienda que la verdadera adoración, que es agradar a Dios, se da cuando nosotros nos entregamos por completo a Dios. Pero esa entrega, si yo no se la hago a Dios, ¿a quién se la estoy haciendo? ¿A quién yo estoy adorando? Y nos dice, puedo estar adorándome a mí misma o a Dios. ¿En quién se centra mi vida? ¿En mí misma o en Dios? ¿De quién me estoy llenando? ¿De mí misma o de Dios? Solamente hay 2 opciones: o hago de mi vida lo que yo quiero, como a mí me da la gana, o me entrego por completa a Dios, y en vez de hacer mi voluntad, hago la voluntad de aquel que lo entregó todo para que tú y yo podamos tener vida eterna. De eso se trata la vida. ¿A quién me entrego? O a quién, mejor dicho, voy a ponerlo en términos prácticos, ¿a quién estoy complaciendo con mi estilo de vida? ¿A mí misma o a Dios? Términos prácticos. Cuando me doy cuenta de lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, eso me lleva a entender lo mucho que Él me ama. Y yo no conozco a nadie que esté dispuesto a sufrir y a morir como sufrió y murió Jesús, por algo que Él no hizo. Llevó sobre sí mismo la carga de mis pecados. Yo fui la que debí morir en la cruz. Y cuando yo me enfrento a esa realidad de alguien que lo entregó todo por mí, eso trae a mi mente una convicción que no tengo cómo ponerla en palabras, pero genera en mí un agradecimiento que va más allá de lo que puedo explicar.
Y en agradecimiento por lo que Jesús hizo por mí, yo tomé la decisión de hacerle una entrega total de mi vida como agradecimiento. Digo, Señor, tú lo entregaste todo por mí. Lo menos que yo puedo hacer es entregarlo todo por ti. Quiero que sepas que lo que hiciste por mí en la cruz no fue en vano. Quiero que tengas yo diría, que te sientas complacido en saber que todo lo que pasaste, todos esos latigazos, esos clavos en tus manos y en tus pies no fueron en vano. Yo acepto tu sacrificio y porque acepto lo que hiciste por mí, toma mi vida. Hazla lo que tú quieras. Que tu voluntad se haga en mí, porque yo sé que tu voluntad es lo mejor para mí. Cuando tú haces esa entrega, tu vida queda transformada. Te das cuenta de que Jesús toda la vida, lo que siempre ha querido, es lo mejor, porque Él es nuestro hermano mayor, nuestro Padre Celestial lo ha dado todo para que tú y yo tengamos vida eterna, que tengamos vida en abundancia. Y ante eso, el mundo, lo que me ofrece el mundo es nada en comparación con lo que me ofrece mi amante Salvador Cristo Jesús. Y por eso hoy yo soy cristiano, porque amo a Jesús. Y esa entrega de amor la hago todos los días. Cada vez que me levanto, digo, Señor, tómame, haz tu voluntad en mí. Yo sé que tú deseas lo mejor para mí. Yo deseo pasar contigo el resto de la eternidad. Y eso es la diferencia de andar en sabiduría y de no andar en sabiduría. Porque al final lo que cuenta es a dónde vas a pasar la eternidad. Este mundo me ofrece mucha diversión, mucha vida loca, pero todo temporal, porque al final este mundo, según la palabra de Dios, va a ser restaurado, va a ser renovado. Todo lo que existe hoy en día va a desaparecer y el Señor va a volver a crear este mundo en perfección. Y yo quiero prepararme para vivir en ese mundo perfecto que Dios va a volver a hacer. Pero para estar en ese mundo, como vimos en 2 lecciones anteriores, es necesario adquirir una nueva identidad, es necesario ser ciudadana de ese nuevo orden mundial, por decir algo. Y yo tuve que pasar por el nuevo nacimiento, adquirir una nueva ciudadanía, adquirir un pasaporte nuevo, adquirir una nueva identidad. Todo basado en lo que Cristo me ha enseñado en su palabra. Así que, ¿quieres andar como sabio? Estudia la palabra de Dios y te darás cuenta cómo la cosmovisión, la manera en que ves al mundo y ves las cosas a tu alrededor, va a empezar a cambiar. Y vas a empezar a tomar decisiones sabias que te van a llevar eventualmente a adquirir un estilo de vida que te va a beneficiar, como hemos estado hablando de el régimen alimenticio. Vas a adquirir nuevas costumbres que van a mejorar tu salud física, mental y espiritualmente. Y cuando tengas una mejor mente, tengas una mente clara con la cual puedas tomar decisiones sabias, te vas a dar cuenta de que, wow, definitivamente, como dice el bosquejo, estaba bien dormida. ¿En qué mundo estaba yo cuando tomé esas primeras decisiones de mi vida? De eso se trata esta lección. Así que
En Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20, Pablo contrasta lo que valoran las personas que no tienen a Cristo en su corazón y los creyentes. Los no creyentes consideraban que las historias atrevidas, las fiestas, el sexo libertino, eran los grandes tesoros de la vida. Sin embargo, los creyentes saben que un día van a tener que rendirle cuenta a Dios por todo lo que han hecho en esta carne, sea bueno o sea malo, y por ende desean poner los puntos sobre las íes, como decimos en buen panameño, darle valor a lo que realmente merece valor. Y es interesante, y vamos a estar analizando estos versículos a lo largo de la semana, así que no me voy a detener en ellas, pero vamos a estar viendo un contraste marcado entre el estilo de vida de aquellos que son sabios y el estilo de vida de aquellos que no desean adquirir sabiduría o no la tienen por ahora. Así que en lugar de apostar por las fiestas y las ebriedades, los creyentes atesoran las cosas buenas, rectas y verdaderas. Por lo tanto, Pablo nos insta a aprovechar el tiempo que tenemos en Cristo mientras que estemos vivos y que estemos a las puertas de la eternidad. Así que las notas de Elena G. de White para esta lección dicen lo siguiente de la edificación del carácter. El apóstol Pablo describe el fruto que el cristiano ha de llevar. La semana pasada estuvimos viendo cuál es el fruto del Espíritu Santo. Y aquí vamos a verlo. Él dice, hablando del apóstol Pablo, que cuando tú permites que el Espíritu Santo te guíe, vas a notar un cambio en tu manera de pensar y vas a notar que tus acciones, tus palabras van a ser bondadosas, van a ser verdaderas y van a ser justas. Y eso refleja que el Espíritu Santo mora en tu mente. Y cuando el Espíritu Santo mora en tu mente, vas a notar un cambio en tu vida. Vas a notar manifestaciones, vas a notar actitudes que reflejan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas preciosas gracias son solo los principios de la ley de Dios en nuestra vida. Va a haber un cambio, pero tú no lo vas a notar, simplemente las personas a tu alrededor van a notar, oye, estás cambiando, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué el cambio? Van a notar el cambio, pero el cambio va a ser tan positivo que van a preguntar, ¿qué estás haciendo? Porque van a querer emular, van a querer imitar lo que estás haciendo para ellos también recibir ese beneficio del cambio. Y nos dice la edificación del carácter, porque es el carácter lo que está cambiando. Al mirarnos en el espejo divino de la ley de Dios, vamos a ver un carácter excesivamente pecaminoso, ¿sí? Vas a ver que estás manchado, estás sucio, estás embarrado de pecado. Nuestra propia condición perdida como transgresores se va a ver en el espejo cada vez que mires los 10 mandamientos, dices, oh, definitivamente quedando mal. Pero por el arrepentimiento y la fe, vamos a ser justificados por Dios. O sea, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, como dice Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que todas estas manchas que tenemos aquí, Él las limpia y cubre la vergüenza de nuestra desnudez, como vimos en la lección pasada. Nos cubre con su manto de justicia. ¿Qué es el manto de justicia? Es la justicia de Cristo. Cristo nunca pecó, y como Cristo nunca pecó, Él nos cubre a nosotros, borra todo nuestro registro de pecado, y en su reemplazo
pone el registro de él sin pecado. De esa manera, cuando el Padre mira nuestros registros, dice, oh, Rosita aceptó lo que Jesús hizo por ella en la cruz del Calvario. Vamos a ver si tiene algún pecado. No, no tiene nada. Perfecto. Está sellada y está, mientras que se mantenga en esa condición, estará lista para venir a morar con nosotros por la eternidad. Y de eso se trata, mantenernos en comunión constante, que ese registro permanezca limpio. Pero tenemos la naturaleza pecaminosa, eventualmente vamos a caer, pero lo importante cuando uno cae no es quedarse caído, sino levantarse, proceder al arrepentimiento, a la confesión de los pecados y volver a esa plataforma en donde Jesús nos cubre, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así que ahora vamos a la lección de hoy, que nos habla de acciones de gracia. No tengo idea de qué está hablando esta lección. Usted dirá, pero ¿cómo si usted no la estudió? Digo, sí, pero no entendí qué tenía que ver el título con la lección, así que el Espíritu Santo nos irá desarrollando esa relación para que la podamos comprender. Nos hace la pregunta, ¿en qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Vamos a analizar el primer versículo del capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Capítulo 5, versículos 1 y 2, que nos dicen, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo imito yo a Dios? ¿Cómo imitan los hijos a sus padres? Los hijos imitan a sus padres porque conviven con ellos, están en el mismo hogar, pasan tiempo juntos, la manera en que come la mamá, se le pega a la hija, la manera en que camina la mamá, se le pega a la hija, la manera en que viste la mamá, también viste la hija. Somos imitadores de nuestro Padre. Así que implica que entre más tiempo yo pase estudiando la palabra de Dios, estando en comunión con Dios por medio de la oración, se me va a pegar las diferentes actitudes y maneras de pensar de nuestro Padre. Y entonces, como dice primera de Juan 4:8, que Dios es amor, vamos a empezar a andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué importante es imitar a Dios, que es amor. Entre más tiempo paso con Dios, más se me va a pegar, Él me va a llenar de su presencia. Como dice Gálatas 2:20, si he entregado mi voluntad por completo a Dios, entonces ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí y Él me dice que Él y el Padre uno son, y Él me dice que Él quiere que nosotros seamos uno con ellos, entonces el estar unidos a ellos por medio de la oración y el estudio de la palabra va a hacer que el amor se pegue, que es el fruto del Espíritu Santo, es el primero, amor. Así que entre más tiempo estoy en relación con Dios, más se me va a pegar su amor. Qué emocionante. Poder amar como Cristo me amó. Wow. Así que Pablo nos insta Pablo insta a los creyentes de Éfeso a andar en amor. Un llamado importante para nosotros también, andar en amor. Debe inspirarnos el amor con el cual Cristo nos amó a nosotros. Y por eso que yo les decía, cuando tú ves cómo Cristo nos ama, cuando tú ves todo lo que Él padeció por nosotros, el corazón no queda igual. Tú te das cuenta de que, wow, nunca he tenido a nadie que me ame así. Y en respuesta a ese amor es que tú te entregas por amor a nuestro Padre Celestial.
porque has reflexionado sobre el gran amor de Dios hacia nosotros. Así que Pablo afirma 4 cosas acerca del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Primero, ese sacrificio fue motivado por amor a nosotros. Juan 3:16 nos dice, de tal manera nos amó Dios que dio, y Dios dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Él se dio. Quiere decir que Él no se dejó, mejor dicho, Él no fue una víctima pasiva. O sea, no fue que Él dice, bueno, el Padre dice que tengo que morir, así que voy a morir, no tengo de otra. No, no fue así. Él se ofreció. Cuando usted lee la historia de la redención, usted ve ese pasaje en donde el Padre y el Hijo están en reunión después de que Adán y Eva pecaron. El Hijo se ofreció, el Hijo, Padre, yo amo a Adán, amo la humanidad, yo me ofrezco para que en vez de que ellos mueran, yo muera en su lugar. Y el Padre tuvo que pensar en eso. El Padre, ¿tú sabes lo que es que tu hijo dice que va a morir por una humanidad que no le interesa, que quiere seguir viviendo su vida loca? Y tu hijo viene y te dice, Padre, yo los amo, yo voy a morir por ellos, voy a morir en su lugar. El Padre queda como, ¿qué? ¿Estás loco? Yo me imagino a Dios. O sea, podemos volver a ser otros seres humanos, ¿ok? Tenemos el poder de crear. ¿Por qué morir en su lugar? Y eso es lo que a mí me lleva. Dios pudo haber deshecho, destruido, dejar que Adán y Eva murieran, punto, empezamos borrón, cuenta nueva. Pero no lo hizo. De tal manera nos amó que Dios se entregó. Y cuando tú ves eso, ¿cómo rechazar un amor así? Pero sigue diciendo el apóstol Pablo que cuando vemos el servicio del santuario, el santuario era el lugar en donde Dios se encontraba con el ser humano. Y dentro del santuario se ofrecían los sacrificios del Cordero en representación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí Dios Padre acepta la ofrenda del Hijo en reemplazo de nuestra propia muerte. Así que si eso no te lleva a agradecer, a expresar tu gratitud, y ya entendí la relación del título con la lección, entonces, ¿de qué estamos hablando? En Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5, se introduce ahora otro tema. Y este tema es sumamente sensible. Resulta ser que Pablo expresa su preocupación por la ética sexual. Los jóvenes conversos de Efeso estaban corriendo el peligro de revertir su llamado cristiano y ser arrastrados a un comportamiento que negaría su testimonio cristiano. Así que hacemos una transición de la entrega de todo lo que hizo el Padre y el Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y ahora Pablo dice, pero con base a esa entrega que hicieron el Padre y el Hijo, ¿cómo ahora ustedes van a desechar todo lo que ellos hicieron por nosotros y se van a negar? ¿Sí? Como dice el capítulo 4,
andemos conforme al llamado que se nos ha hecho. Nuestra vida debe reflejar que Cristo mora en nosotros. ¿Y cómo voy a reflejar que Cristo mora en mí cuando yo estoy en un desorden en mi vida personal? Y nos dice Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, hablamos de las palabras la lección pasada, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Acción de gracia por todo lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están haciendo por nosotros. Porque sabéis esto, y es necesario que tú y yo estemos claros. Nuestro estilo de vida refleja quién dirige nuestra vida, si somos nosotros o si es Dios. Así que el Señor nos está poniendo los puntos sobre las IES y nos dice, si ustedes quieren seguir dirigiendo sus vidas y teniendo una vida desordenada, quiero que sepan que ningún fornicario o inmundo o avaro, porque al final y al cabo nos estamos idolatrando nosotros mismos, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así de sencillo, no hay problema. Tú quieres seguir, nosotros queremos seguir teniendo una vida dirigida por nosotros mismos. Vamos, lamentablemente, a alejarnos de aquel que nos quiere dar vida, pero verdadera vida, vida eterna. Cuando tú utilizas tu cuerpo para satisfacer tus propios deseos, no permites que el Espíritu Santo haga de tu cuerpo un templo. Y eso es lo que nos dice 1 Corintios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y este capítulo 6 nos dice que cuando nosotros utilizamos nuestro cuerpo y se lo entregamos a otra persona fuera de la relación matrimonial, estamos deshonrando a nuestro Padre Celestial. Wow. Así que, por un lado, el estilo de vida de los efesios en ese siglo I exhibía una corrupción moral y un libertinaje que se describen en otras partes del Nuevo Testamento. Pregunto yo, y hoy en día, si Pablo escribiera hoy en día y viera nuestras sociedades cómo andan, Dios mío, si escribió esto así, yo no quiero ver cómo escribiría en estos días. Miren lo que dice Efesios 4, 17 al 19. Dice, por favor, no anden como las demás personas que no tienen a Cristo en su corazón, que andan en la vanidad de su mente, que andan con el entendimiento entenebrecido, andan en oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, porque a veces, como vimos ayer en el tema que presentó el pastor Joel, ya se me fue el apellido, Flores, en la iglesia de los peregrinos, él estaba hablando de que a veces nuestra ignorancia es voluntaria, simplemente no queremos saber, o nuestra ignorancia es porque aún sabiendo no queremos hacer. Entonces endurecemos nuestro corazón. ¿Sí? Porque yo sé lo que es correcto hacer, pero no me da la gana de hacerlo. Y el Espíritu Santo está diciendo, oye, pero Cristo murió por ti. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ese estilo de vida no agrada a Dios. Tienes un cáncer. El pecado es cáncer. Y el cáncer te va a matar. Deja que pueda extirpar ese cáncer de tu vida para que tengas vida eterna, pero no, déjame tranquilo, déjame tranquila, yo quiero vivir mi vida como me da la gana y tú no te metas. Ese es el estilo de vida sin Cristo.
Muchos están perdiendo la sensibilidad humana. Ya matamos animales, seres humanos con saña. Ya no hay sensibilidad, ya nuestra conciencia está tan endurecida que no hay sentimiento humano. Y más nos hemos entregado a toda clase de perversiones. Wow. Así que en el tiempo de los Efesios, la gente vivía lo que yo llamo una doble vida. Ante la sociedad aparentaban, presentaban un comportamiento de rectitud, pero detrás del telón realizaban toda clase de comportamientos, se embriagaban, utilizaban lenguaje obsceno, tenían entretenimientos atrevidos y actos inmorales. Los centros urbanos de ese entonces aportaban anonimato y permisividad. Y saben, una de las cosas que marcó mi vida mientras que estaba trabajando fue una situación que se dio y se da mucho en las oficinas. Así que lo que voy a decir, no me digan, ay, eso fue en su tiempo. No. Muchas mujeres casadas participan de actividades que no son para casadas. Y en mi oficina se practicaba el famoso Ladies Night, que no sé si todavía se le denomina así, pero era una noche en donde habían tragos a mitad de precio, a un precio más reducido para todas las mujeres, y allí se realizaban toda clase de bailes y todo lo demás, y habían lo que llamamos strippers. Y yo recuerdo a mis compañeras de trabajo, ay Rosita, no seas anticuada, oye, acompáñanos. Yo dije, disculpen, pero yo estoy casada. Y nosotras no estamos casadas. Sí, pero yo no sé qué hay en la cabeza de ustedes. Y me dijo una, ay, cuando nosotros vamos a esas actividades, nadie tiene que saber que estamos casadas. Y todas, incluyendo una que era miembro de nuestra iglesia, agarraron su anillo de casada, la metieron en la gaveta del escritorio y se fueron a su Ladies Night. Si la memoria no me falla, fue un jueves de noche. Al día siguiente regreso a la oficina y me encuentro que todas tenían un rostro que reflejaba pesar y reflejaba tristeza. Y les pregunté, oye, ¿qué pasó? Ustedes no se fueron a Ladies Night anoche y no se supone que tuvieron una noche espectacular. Lo que voy a decir no era lo que yo esperaba que ellos me respondieran. Me dijeron, sí, la noche empezó muy bien, pero no terminó bien. Digo, ¿qué pasó? Una de nuestras jefas administrativas fue asesinada por uno de los strippers y todo el mundo venía con el moco caído. Nunca pensaron que una noche de compañeras de trabajo que iban a divertirse, a pasar un momento agradable, se iba a convertir en esto. Circunstancias pasaron, ellos me contaron los detalles que no vale la pena mencionar, pero ¿qué estamos haciendo? Hablamos de ser cristianos, pero nuestras prácticas no reflejan que Cristo está en nuestro corazón. Hay una doble moral. En la sociedad, en vez de vivir una vida conforme a lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, pensamos que, ok, voy a la iglesia el sábado, el domingo, el día que sea, sí, cumplo con Dios, pero el resto de la semana es mi vida para vivirla como me da la gana. Y de eso está hablando el apóstol Pablo aquí. No solamente sucedía en Éfeso, sucede hoy en día. Hay centros y esos lugares de
yo le diría lugares en donde el libertinaje y todo lo que usted quiera se hace en anonimato y permisividad. Nadie está buscando a ver quién eres tú, cómo te llamas. Tú llega, haces lo que tienes que hacer, te divertiste y regresa a tu casa. Así que cuando el Nuevo Testamento presenta estas listas de vicios y todo lo demás que están en contraposición con la palabra de Dios, wow. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros las esposas? Nosotras debemos estar respetando. Cuando hablamos de sujetarnos a nuestros esposos, estamos hablando de respeto. Si yo estoy con mi esposo, ¿qué ando yo mirando a otro hombre? Y viceversa. Si el esposo, aunque no esté con su mujer al lado, ¿qué hace mirando a otras mujeres? Es una falta de respeto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros vamos a vivir una doble vida, lo que nos está diciendo el apóstol es, o eres o no eres. Tan simple como eso. El esposo, dice el apóstol en Efesios capítulo 5, 22 al 24, es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Así que nosotras las mujeres estamos llamadas a respetar, a honrar a nuestros esposos como respetamos y honramos a nuestro Padre Celestial y a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y nuestra relación con nuestro esposo debe ser igual, debe ser de respeto, al igual que el esposo también respeta a su esposa. Este mundo libertino y virtuoso al mismo tiempo ayuda a explicar las exhortaciones del apóstol Pablo para que nosotros hoy podamos evitar el comportamiento amoral practicado por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Los creyentes debemos ser prudentes en nuestra conducta y tener una buena reputación. Yo no diría una buena reputación, yo diría, y discrepo un poco con lo que está escrito, nosotros deberíamos reflejar quién mora en nuestro corazón. Debemos, y no voy a decir debemos, sino que si yo hice una entrega total a Cristo Jesús por amor, para mí sería deshonrarle, tener un comportamiento que no trae honra y gloria a mi amante y Salvador. Yo le amo, y lo menos que quiero hacer es herirle. Cuando tú amas, tú no quieres herir al ser amado. De eso se trata estos primeros versículos de Efesios capítulo 5. Y los escritos de la hermana White nos dicen lo siguiente en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo se comportaría Jesús si estuviera viviendo en este siglo XXI? ¿Cuál sería su proceder? Los cristianos han de ser como Cristo. Deben tener el mismo espíritu, ejercer su misma influencia, poseer la misma excelencia moral que él poseyó. Imitemos a Jesús. Como le dije a mi papá ayer, mi papá me dice, ay, no sé qué hacer con esto. Digo, bueno, ¿qué haría Jesús si estuviera en su lugar, papi? Me dice, ya va tú con él, ¿qué haría Jesús? Pero digo, pero es que de eso se trata. Si yo soy cristiana y yo soy hija de Dios, yo deseo complacer a mi Padre Celestial por todo lo que ha hecho en mi vida. Y si hay algo que no sé qué hacer, pues le pregunto, Señor, no sé qué hacer. Dime, deseo honrar y glorificar tu nombre en todo lo que hago. Y de eso se trata, imitar a Dios. Así que aquellos que somos idólatras, y yo siento que la idolatría
La gente piensa que es ir postrarse ante una estatua, pero no, nosotros nos idolatramos a nosotros mismos y créanme, no tengo nada en contra de aquellos que se quieran tomar selfies, pero ahí sí, yo a veces siento que la gente abusa de los selfies. Es una tomadera de foto y una, yo diría, adoración a sí mismo, que a veces raya, pasa de lo normal. Así que aquellos que nos idolatramos, que tenemos el corazón sucio, sería bueno ir a Dios arrepentidos, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Aquellos que somos orgullosos, que nos vemos la mamá de Tarzán, pero no somos más que, ya ustedes saben cómo termina ese pregón, que nos autojustificamos, decimos que somos mejores que los demás. Es necesario morir al yo, como dice Gálatas 2:20, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí, y tener un corazón manso y humilde como Cristo. Aquellos que nos inclinamos a ser mundanales, a adoptar el estilo de vida de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, cortemos el cordón umbilical de esas costumbres, tengámoslo por basura, desprendámonos de eso y enlacémonos con Cristo, conectémonos a Dios y así nuestra manera de pensar cambiará. Seremos participantes de la naturaleza divina en nuestra manera de pensar. Tendremos una nueva cosmovisión. Aquellos que somos deshonestos, prevaricadores, eso es ir en contra de lo que está establecido. Seamos justos y rectos. Aquellos que somos ambiciosos y codiciadores, hemos de ensalzar a Jesús en vez de ensalzarnos nosotros mismos. Hay necesidad de santidad en nosotros. Sí, la santidad que solo puede venir de una relación con Cristo. Y eso solo se logra cuando oramos, estudiamos la palabra de Dios. Así que aquellos que no oramos, es necesario sentir esa necesidad de estar en comunión con Dios, hablar con Él y de elevar nuestras plegarias a Dios con gran fervor. Y por último, aquellos que hemos decidido ser adoradores del Dios verdadero y viviente, debemos llevar fruto correspondiente a la luz y los privilegios que disfrutamos. Conforme a lo que yo conozco de la palabra de Dios, así mismo compartiré aquello que conozco de corazón, por la experiencia que he tenido con mi Padre Celestial. Hay muchos que están adorando ídolos, que se están adorando ellos mismos y no al Señor del cielo. Cualquier cosa que nosotros amemos más, en la cual confiemos más, que reemplace el amor que le debo dar a mi Señor, se convierte en un ídolo. Y es por eso que digo que a veces nosotros somos nuestros propios ídolos. Estamos con el yo primero, yo segundo, yo tercero, y yo a lo largo de toda nuestra vida. No nos importa con el resto del mundo, solo nos interesa qué hay para mí. Cuando nuestro amor propio es tal que no hay amor para Dios en nuestra vida, nos hemos convertido nosotros en nuestros propios ídolos. Y así el ángel que registra nuestras acciones, nuestros pensamientos, tendrá un registro de todo lo que hacemos, para que cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, allí estará todo escrito. ¿Qué podemos decirle a alguien que tanto nos amó, a aquel que nos amó? ¿Qué le podremos decir? Ah, es que, ¿qué?
Él lo entregó todo por nosotros. ¿Qué excusa tendremos para con Dios si perdemos una salvación tan grande? Yo te invito hoy a que podamos reflexionar en nuestra vida. ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde queremos ir? Fueron preguntas que yo me hice a los 16 años. ¿Qué clase de vida es esta? Estas parrandas, estas fiestas, esto, ¿para qué? Todo el mundo me dice, sí, vive la vida loca. Y al final, ¿qué? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Son preguntas que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Pero yo sí te digo una cosa. En la palabra de Dios encontré una razón para vivir. Sí, había tratado de quitarme la vida varias veces porque no encontraba la razón para seguir viviendo. Pero el Señor me dijo, no tienes por qué quitarte la vida. Yo di mi vida por ti, para que tú puedas vivir eternamente. Y ahora, cuando comparo mi vida con la que era antes, ¡wow! ¡Qué bendición es tener a Jesús en mi vida! ¡Qué bendición! Es algo que no puedo poner en palabras, solo te puedo decir que te invito a experimentar, darle la oportunidad a Jesús de que transforme tu vida. Créeme que nunca va a ser igual, pero al tener a Jesús en mi vida, le dio sentido a mi vida. Ya las cosas que hago tienen sentido, tienen lógica. El estudiar la palabra de Dios me hace sabio en todas las áreas de mi vida, hasta en las decisiones más pequeñas de qué comer. Al darme cuenta de que lo que estaba comiendo me estaba matando, tuve que tomar una decisión. O seguía comiendo y seguía heredando o impulsando que aquello que heredé de mis padres, de mis abuelos, esa vida de tener presión alta, de sufrir de diabetes, de tener problemas de la vista, de tener problemas de corazón. Todo eso es el bagaje hereditario que tengo. Pero gracias a Dios, se tomaron las decisiones en el momento correcto cuando empezaron a surgir los problemas. Y gracias a Dios, hoy en día, en vez de tener la presión alta como el resto de mi familia, me fui a todo lo contrario, la tengo baja, pero no necesito ni tomar medicamentos ni estoy en peligro de algún problema más serio. De eso se trata. En vez de tener la diabetes que en mi familia predomina, el azúcar por regla general la tengo baja. Hicimos los cambios, pero ese poder para hacer los cambios viene de Dios. Yo no tengo el poder para cambiar mis gustos. No tengo el poder en mí para cambiar mi estilo de vida. Dependo del poder de Dios para vivir una vida en victoria. De eso se trata la vida con Cristo. Que ya no viva yo conforme a mi deseo, lo que yo quiero, sino que simplemente me rindo, me entrego por completo a Dios y dejo que Él viva su vida en mí. Y cuando Él vive su vida en mí, yo soy la persona más feliz del mundo. Es como quien va en el auto y Cristo va manejando el auto. Y en vez de sentarme al lado para quitarle el timón y ponerme yo a manejar el auto de mi vida, me pongo atrás y voy disfrutando del paisaje. Es cierto, a veces Jesús toma toma una carretera o toma una vía que
Yo me quedo pensando, pero Jesús, ¿para dónde va? ¿Por qué me está llevando por este camino? Yo no quiero ir por aquí, esto no me gusta. Y a veces el Señor me lleva por situaciones que yo me quedo, ¿yo qué hago aquí? Pero Él me dice, con calma, lo que hago ahora lo entenderás después. Tienes toda la razón. Y al final quedo bendecida y me da la oportunidad de bendecir a otros. En eso radica mi bendición, en que el Señor me utiliza para bendecir a otros. Y cuando lo hace, soy la mujer más feliz del mundo. De eso se trata lo que el apóstol Pablo nos quiere llevar a entender. La vida con Cristo es totalmente diferente a la vida sin Cristo. Y nos invita a que reemplacemos la vida sin Cristo con una vida en donde mora Cristo en nuestro corazón. Si deseas tener ese tipo de vida, te invito a orar. Gracias, Señor, por esta lección. Realmente no tenía idea de lo que nos estás mostrando. Siempre haces eso, Señor. Me muestras algo cuando estudio, pero al momento de la transmisión me muestras algo totalmente diferente. Gracias por esta lección, este aprendizaje, el andar sabios, el ser sabios al estudiar la palabra de Dios para mí es una bendición. El no tener la mente entenebrecida, el no andar en oscuridad y tropezar a cada rato, para mí es una bendición. Tu palabra nos ilumina el sendero, es lumbrera para nuestros pies, y al iluminar nuestra mente y hacernos sabios, evitamos los errores y las caídas. Que hoy nuestro caminar sea con sabiduría. Como dice Proverbios 4, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría. Y que cada uno de nosotros hoy se proponga adquirir la sabiduría que solo Dios puede dar a través del estudio de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo que nos lleva a comprenderla y nos da el poder para ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos todas estas bendiciones espirituales. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Amén. Vamos entonces con nuestro lema, agradeciéndole a Dios y a Rosita la transmisión de hoy de la Escuela Sabática Regular y agradeciéndole a todos ustedes el habernos acompañado, a mi hermana Maribel Moreno, gracias por haber acompañado, la hermana Magali también, gracias, y a todos los jóvenes que están en las distintas plataformas les decimos muchas gracias. Vamos con nuestro lema. Al que el Señor llama, Capacita. amén. Zoom. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo, así como dice Massinger. Amén, amén. Amigos, en nombre de mi esposa y de los representantes, los miembros del Ministerio Conéctate a Jesús, les decimos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una programación del Ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de sus hermanos Rosita y José Moreno, para servirle. Nos vemos en la próxima clase, si el Señor quiere, el día de mañana, desde las 6 de la mañana, con nuestro primer segmento, Vidas con Objetivo, donde estamos estudiando el Espíritu Santo, mi amigo personal. Bendiciones.